Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los ejercicios que ustedes van a tener que hacer. Son dos ejercicios. Van a aplicar random y van a aplicar condicional. Bueno, ejercicio número 1. Vamos a agarrar el ejercicio anterior y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esos tres cuadraditos que ustedes habían hecho lleguen al límite de la pantalla y vuelvan a empezar como estamos viendo acá, ¿sí? Fíjense, llegan al límite de la pantalla, vuelven a empezar. ¿Qué es lo que vamos a tener que aplicar? Vamos a tener que aplicar el condicional. Ahora, yo no les voy a dar el ejercicio ya resuelto como habíamos hecho las veces anteriores, porque la primera parte ya la tienen. Entonces lo que van a hacer ustedes es agarrar ese ejercicio y aplicarle el condicional. Lo que sí les dejo a modo de ayuda es el pseudocódigo, que es el que estamos viendo acá. Vamos a leerlo y analizarlo. Dice, algoritmo para dibujar tres cuadrados en movimiento constante. Definir el nombre de la variable y su tipo de dato como POSX tipo entero. Esto es lo mismo que ya habíamos hecho. Abrir la función setup, definir el tamaño de la ventana de 500 por 500. Si quieren utilizar otros valores no hay problema, ¿sí? Yo les propongo 500 por 500. Cada uno en función de su dispositivo puede utilizar el tamaño de ventana que les resulte más apropiado. Cierra la función setup. Abrimos la función draw. Dice definir el color del fondo de la ventana. Definir el color de relleno de la forma. Dibujar un cuadrado de 50 por 50 en la coordenada inicial POSX 100. Dibujar un cuadrado de 50 por 50 en la posición inicial de POSX 200. Dibujar un cuadrado de 50 por 50 en la coordenada inicial POSX 300. Hasta acá lo que hicimos fue dibujar estos tres cuadraditos, ¿sí? Y le dijimos dónde tiene que empezar, en la posición 0 y luego separados uno de otro. Luego vamos a establecer la condición. ¿Cómo hacemos para establecer la condición? Usamos la estructura condicional que ya vimos. Acá yo se las dejé armada. Acá está en pseudocódigo. Ustedes van a tener que pasar este condicional dentro de su programita en esta misma ubicación, pero en la sintaxis correspondiente, que es la que ya vimos. ¿Cómo se arma el condicional? Dice, si el valor de POSX es mayor que 500, entonces a POSX le vuelvo a dar 0. Cerramos la condición, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá es donde poníamos if POSX mayor que 500 y abríamos llave? POSX igual 0, punto y coma. Y luego cerrábamos la llave. Y después incrementamos el valor de POSX como ya habíamos hecho antes, ¿sí? Acá es 500, ¿por qué? Porque dijimos que la ventana sea de 500. Si ustedes van a usar una ventana de 600, entonces la condición va a tener que sea mayor que 600, ¿sí? Siempre esa condición tiene que estar en función del tamaño de su ventana, ¿de acuerdo? Entonces, hacen este ejercicio. Si ustedes en vez de cuadradito quieren hacer círculos, ¿qué función tendrían que usar? Elipse. Y no hay problema, ¿sí? O si quieren combinar cuadraditos y círculos, también no habría ningún inconveniente. Lo que tienen que hacer es definir las sentencias acá correspondientes usando el nombre de la función o elipse o rect. Ustedes eligen cuál de los dos quieren hacer o si quieren combinar, no hay ningún problema. Lo que tenemos que lograr es que el cuadradito vuelva a empezar, vuelva a la posición inicial, ¿sí? Ejercicio 1, aplicamos entonces condicional. Veamos el ejercicio 2. Bien, entonces ahora seguimos con el ejercicio número 2. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Fíjense, el cuadradito se mueve, llega al final de la ventana y ¿qué pasó? ¿Apareció en la misma línea o está más abajo? Yo creo que está más abajo, ¿no es cierto? Vuelve y ahora aparece más arriba. O sea, ¿qué está pasando acá? Porque el cuadradito cuando vuelve a empezar, en vez de seguir la misma línea, aparece en otro lado diferente. O sea, siempre comienza desde el inicio de esta ventana, pero
más arriba o más abajo. ¿Qué es lo que está cambiando acá? Vamos a ver. Si nosotros dijéramos, vemos este cuadradito en línea recta, está en esta posición del eje Y. Recordemos que esto es el eje Y, ¿no es cierto? Bien, entonces, en un momento ese eje toma un valor determinado y de repente, cuando vuelve a empezar, aparece quizás más arriba o más abajo, pero no sabemos por dónde empieza. Entonces, ¿qué función vimos que nos puede dar un valor al azar? La función random. Entonces acá vamos a conjugar las dos cosas. Vamos a usar el condicional y el random. Entonces, cuando el cuadradito vuelva a empezar, le vamos a decir que la posición de Y esté dada al azar entre dos valores determinados dentro del tamaño de nuestra ventana. Nuevamente, no les voy a dejar todo el código, pero sí les dejo el pseudocódigo a modo de ayudita. Entonces, fíjense, dice, algoritmo para dibujar un cuadrado en movimiento constante. Definir el nombre de las variables, porque ahora vamos a usar más de una, y su tipo de dato como posX y posY del tipo float. Este posY va a tener que ser sí o sí un float. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar utilizando random para eso. Este posX puede ser int, ¿sí? No hay problema. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido las variables como int también, entero? Entonces, posX como int, posY como float. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener dos líneas. Vamos a poner int posX igual 0, punto y coma. Me voy al renglón de abajo y que digo float posY igual, y ahí vendría el random, ¿no es cierto? Vamos a ver, o vendría el 0, punto y coma. Y así seguimos. Entonces, definimos las variables y después dice, entonces, abrir la función setup, definir el tamaño de la ventana de 500 por 500, cerrar la función setup. Abrir la función draw, definimos el color del fondo, definimos el color de relleno y después dice dibujar el cuadrado de 100% en la coordenada inicial posX, posY. Si el valor de posX es mayor que el tamaño de la ventana, como habíamos hecho en los ejemplos, ¿se acuerdan? Es decir, si posX es mayor que 500, entonces ¿qué hago? A posX le vuelvo a dar 0, pero fíjense lo que pasa con el posY. A posY le digo, no le damos 0 para empezar ahora, le damos un random. ¿Random entre qué? Entre 0 y 400. Al hacer esto me aseguro que el dibujo me quede en parte siempre dentro de la ventana, ¿sí? Luego hice cierre de la condición, incrementar la variable posX. Y cerramos el draw. Esto es lo mismo que van a tener que hacer ustedes, pero lo van a pasar a pseudocódigo. Entonces, van a tener que probar a ver si sale, si no sale. ¿Sí? Perdón, no lo van a pasar a pseudocódigo. Este es el pseudocódigo, lo van a tener que pasar a processing. A ver si entonces funciona. ¿Sí? Primero definimos entonces la variable posX, la variable posY, cada una como un entero y como un float. Le asignamos a las dos en un principio el valor 0, pero luego, dentro del condicional, establecemos que la Y sea un random, ¿sí? Y entonces va a pasar lo que veíamos acá, que nuestro cuadradito va a volver a empezar, pero en distintos lugares. Bien. Si hay cualquier consulta, cualquier duda, la pueden hacer. La intención no es que hagan todo solo. Si hay dudas, me consultan a través del Classroom, a través del Gmail, ¿sí? Y así podemos estar en contacto y yo los puedo ir ayudando. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que los van a poder resolver, pero siempre ante cualquier inconveniente se comunican conmigo y para acá.
que podamos resolverlo. Les mando un abrazo grande a todos.